En este video vamos a repasar lo que es una teoría científica y también repasar lo que son las leyes naturales. Además, vamos a ser hiper específicos sobre cada uno de estos términos, porque puedo estar hablando de un nopal y ustedes pueden estar pensando en crayones. Así que se trata de teorías científicas versus leyes naturales. Para definir una teoría científica, primero debemos saber qué es la ciencia. En mis videos anteriores pasé por el método científico. Si aún no lo has visto, vaya al enlace en la pantalla o a la descripción abajo de este video y haga clic en el enlace a mi presentación del método científico. Pero le daré un resumen rápido ahora mismo. Dentro del método científico, los pasos más importantes son observación natural, que sería el variable dependiente, formulación de hipótesis, variable independiente, y el último paso, que sería experimentación sistemático con sus variables y concluye su hipótesis que será verificada o falsificada. Solo después de esto puede haber una teoría científica, porque se basa en una hipótesis validada a través del método científico. Y recuerda que el método científico explica la causa del efecto, el cómo sucede esto y por qué sucede esto. La ciencia no está preocupada por las preguntas ¿qué hace y qué es? Porque eso no es la misión del método científico. Eso sería ley natural y llegaremos a eso después de definir una teoría científica. Pero primero vamos a repasar las pseudociencias y las ciencias naturales. Estas son las ciencias falsas, también conocidas como las pseudociencias, pues en él tenemos paleontología, antropología, arqueología, geología, biología de la evolución, física teórica, astrofísica, astronomía y cosmología. Estas son las falsas ciencias porque no se adhieren al método científico. Ahora, algunos de estos pueden tener un fenómeno natural observado, pero es necesario un experimento para confirmar la causa del efecto, el fenómeno observado. Y ya que no se adhieren al método científico, pues eso hace que sean pseudociencias. Las ciencias reales, o pues ciencias naturales, son la mecánica o física cuántica, genética, química, bioquímica y biología. Y voy a hacer un video sobre estos para mostrar cómo son diferentes de las ciencias falsas muy pronto. Estas son las ciencias naturales porque han sido validadas a través de experimentos para cada una de estas categorías. Todos ellos tienen un fenómeno naturales observados y una hipótesis confirmada a través de la experimentación. Y eso es la ciencia empirical. Ahora que hemos validado nuestra hipótesis a través de la experimentación, podemos tener una teoría científica, porque ahora se basa en evidencia empírica. Por lo tanto, vamos a definir lo que es una teoría científica. Las teorías científicas son el resultado de hipótesis científicas validadas o confirmadas que han sido rigurosamente probadas y explica los fenómenos naturales, explica cómo sucede esto
y por qué sucede esto. Voy a repasar unas citaciones y referencias para que puedas soportar de lo que he dicho sobre el teoría científica. Vamos a ver. Esta es una revista de readlec.org, revista de teoría y didáctica de las ciencias sociales, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Una teoría es un conjunto de constructos, conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos mediante la especificación de relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Esta definición corresponde al enfoque cuantitativo de la ciencia y, de acuerdo con este, una teoría se considera científica si tiene una base empírica firme. Entre las diversas funciones que desempeña una teoría figuran las de explicar, sistematizar, predecir e incrementar el conocimiento sobre un hecho real. Hernández, Fernández y Baptista, 1998. Y de ahí se deriva su utilidad, la cual consiste precisamente en descubrir, explicar, predecir el fenómeno, organizar el conocimiento o simplemente interpretarlo. Para Popper, el criterio para establecer el estatus científico de una teoría es su refutabilidad y la posibilidad de ser sometida a una prueba o contrastar su contenido. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis y el marxismo no son teorías científicas, ya que no se ha podido especificar un hecho, aunque hipotético, que las refutará. En el mismo orden de ideas, Morin, Ciurana y Mota señalan que toda teoría abandonada a su peso tiende a allanarse, a unidimensionarse y reificarse. De igual manera, estos autores subrayan la relación discursiva que existe entre la teoría y el método. La teoría no es nada sin el método. Casi se confunden con el método, o más bien teoría y método son los dos componentes indispensables del conocimiento complejo. Este es citaciones de Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Universidad Nacional de Cuyo, Introducción al Conocimiento Científico para Ingeniería, Augusto Rogerio. El objetivo principal de este curso es presentar los conceptos básicos de la epistemología, entendida como la teoría del conocimiento científico y más particularmente la epistemología de las llamadas ciencias empíricas, es decir, aquellas que describen el mundo basado en datos sensibles proporcionados por el experimento: mecánica, física, química. ¿Ves? Ya nos dijo 3 de los que yo mencioné antes. Sin embargo, algunos filósofos han propuesto ver la epistemología como una ciencia empírica, de la misma manera que la física, la mecánica, la química, cuyo objeto de estudio serían las teorías científicas. Este punto de vista se ilustra con el enfoque de filósofo y lógico estadounidense Willard Van Orman Quine, quien defendió esta tesis en un artículo de 1951 e introdujo el término epistemología naturalizada, traducida al francés por epistemología naturalizada o natural, en 1969. Otra vez mencionan física,
lo que yo he dicho, que son una ciencia empírica. Una ciencia empírica. Ahí está. Vamos a otra. Este abandono de la búsqueda de una justificación absoluta de conocimiento coloca a la filosofía de Quinn en oposición al enfoque fundacionalista, cuyo objetivo es desarrollar una teoría general de la verdad y los medios para lograrla. Siendo una ciencia empírica, la epistemología debe, según Quinn, utilizar tanto los resultados como los métodos de otras ciencias. Al ser una ciencia empírica, debe usar el método experimental para confrontar sus teorías con los hechos. Aquí nos está diciendo que tenemos que usar el método y experimento para tener ciencias empíricas. A ver, vamos a ver más. Para citar a Popper, la ciencia es un conocimiento objetivo y, como tal, es independiente de la creencia de cualquier persona o de su voluntad de admitir, de afirmar o de actuar. Del diccionario de Cambridge.org dice: teoría, conjunto de principios y conocimientos sobre una ciencia o actividad. Otro sería conjunto organizado de postulados que explican un fenómeno. ¿Ves? Ahí está. Tenemos otra referencia de soloesciencia.com. Dice sobre la teoría científica, dice: muchas personas creen que una teoría es una suposición, una creencia o algo que no se encuentre demostrado al 100%. En la ciencia, una teoría es un marco de trabajo, framework, que explica fenómenos de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva. Estas parten de una hipótesis que ha sido probada y tienen evidencias que son tomadas como válidas. Ahí está. Ya hemos definido lo que es una teoría científica y estas son solo algunas citas y referencias que puedes investigar por tu cuenta. Ahora, hay algunas cosas en nuestra realidad que son aparentemente obvias, como la dispersión de la energía deslocalizada y dispersarse a una temperatura dada. Algo nuevo se desperdicia, el calor va al frío o la presión alta va a presión baja, siempre. Estas se llaman leyes naturales y no son científicas. Explicaré por qué no en unos minutos. De nuevo, vamos a ser hiperespecíficos para definir leyes naturales. Ley natural describe lo que la naturaleza hace y lo que la naturaleza es. Solo describe el efecto y no la causa, basado solo en observación, a menudo expresado matemáticamente como la segunda ley de termodinámica, básicamente entropía. Para las leyes naturales, la causa, como la pregunta ¿cómo sucede? O ¿por qué funciona? Son investigaciones inválidas, porque solo describe la naturaleza en lo que es y lo que hace. Por ejemplo, ¿cómo y por qué fluye el calor de caliente a frío siempre? Nadie sabe y nunca lo sabremos. Todo lo que sabemos
es que cada vez lo hace y lo es. Y con eso tenemos leyes naturales. Es por eso que se llaman las leyes de la termodinámica y no la teoría de la termodinámica. Espero que esto tenga sentido para todos. Si no es, por favor, comience de nuevo hasta que lo entienda antes de seguir adelante. Ahora, preguntará, ¿qué hace que las leyes naturales sean científicos? Las leyes naturales no son científicas porque son solo observaciones. Ustedes pueden tratar de formular una hipótesis, pero la causa nunca será descubierto a través de la experimentación sistemática. Como la entropía, podemos descubrirlo y usar matemáticas para describir el efecto, pero la causa nunca se resolverá porque las leyes naturales nunca pasan por el método científico para convertirse en una teoría científica. Las leyes naturales nunca se convierten en teorías científicas y viceversa. Cada uno tiene su propio dominio. Ahora, el hecho de que algo no pase por el método científico no lo hace que no sea cierto o que no existe. Por ejemplo, esto es un nopal. Es una observación natural, pero recuerda, lo que es y lo que hace son descripciones. No lo hacen y no puede ser científico porque no pasa por el método científico. Si intentas poner el nopal observado a través del método científico, esto es lo que obtienes. Observación, cactus. Hipótesis. La naturaleza lo hizo. Experimento. Bloquear el sol o parar de darle agua. ¿Estás viendo lo ridículo que esto es? Si no entiendes lo que estoy tratando de decir, por favor regrese y entienda el método científico y recuerde que las leyes naturales son solo descripciones como el nopal. Ahora recuerde que dije que las matemáticas se utilizan a menudo para describir o expresar lo que se está observando en la naturaleza, pero asegúrese de tener en cuenta las matemáticas no son ciencia ni realidad. Las matemáticas son abstractas, pueden describir algo dentro de nuestra realidad, pero nunca encontrar la causa de ello, nuestra realidad, pues. Y el hecho de que alguien diga ¿qué es ciencia? O ponga la palabra ciencia al lado de otra palabra como ley científica, no lo hace así. Por ejemplo, evolución, Big Bang, multiversos, agujeros negros, gravedad, ondas de gravedad, materia oscura, dark matter, bolas giratorias, éter. Y voy a repasar estos en otro video en el futuro próximo. Así que solo lo ponen ahí para veracidad y validez. Poner la ciencia con ley es incoherente y no encaja. Es cualquiera teorías científicas o son leyes naturales. Voy a repasar sobre las citas y referencias que encontré y vamos a compararlo de lo que he dicho de la segunda ley de termodinámicas, básicamente entropía, que sería una ley natural. Aquí tenemos de la Universidad Veracruzana v.mx leyes naturales.
El objetivo de las ciencias es proporcionar conocimiento de cosas y fenómenos, mientras que la filosofía brinda una guía para el conocimiento y la acción que, si bien por una parte se sustenta en el conocimiento positivo suministrado por las ciencias, recurre también a postulados y conceptos metacientíficos. Simplificadamente podemos afirmar que el reflexionar filosófico revela que las leyes naturales y la actividad mediante la cual se les alcanza están basadas en ciertos principios postulados, generalmente no explícitos, que no son demostrables por medio de procedimientos científicos, sino que estos presuponen aquellos. Esto significa que las leyes naturales, más que ser condiciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas, son síntesis descriptas muy generales que no dependen solo de las cosas en sí mismas, sino también de manera importante del marco subjetivo en que dichas cosas se ordenan o clasifican. La suposición de que el mundo sea esencialmente ordenado es una proposición metacientífica. Ok, pues aquí dice: lo expresado en la cita previa significa que no es necesario postular un orden primario para explicar las regularidades observadas en la naturaleza. Una regularidad puede explicarse también como la resultante estadística de procesos primarios esencialmente aleatorios, es decir, caóticos, no ordenados. La suposición de que el mundo sea esencialmente ordenado en una proposición metacientífica, es decir, filosófica, dice Schrödinger. Pues aquí tenemos esta cita de astrofelat.fca.glp.unlp.edu.ar. Dice que es una ley de la naturaleza, por Gustavo E. Romero. Esta revista tiene cosas que yo no estoy de acuerdo, pero tiene muchas cosas que sí estoy de acuerdo. Pues vamos a repasar lo que dice Erwin Schrödinger. Una ley es una regularidad establecida en la naturaleza. Luego agrega que tal regularidad no tiene que tener necesariamente un origen casual. Pues aquí dice: leyes naturales son verdaderas. Pues sí, universales, pueden aplicarse en cualquier lugar del universo. Simples, normalmente se expresan, aquí está, mira, expresan en términos de una sola ecuación matemática. Ahí está lo que yo digo también. Son absolutas, nada en el universo parece afectarles, omnipotentes, aparentemente todo el universo los cumple. Suelen ser reversibles en el tiempo si no son cuánticas, aunque el propio tiempo es irreversible. Las leyes físicas se distinguen de las teorías científicas por su simplicidad. Eso es verdad. Ok, pues aquí dice: las leyes naturales son restricciones al espacio de estados de los sistemas materiales. Sistemas materiales son aquellos que tengan energía, o sea, que puedan cambiar. Las leyes restringen los posibles cambios que pueden ocurrir, como las propiedades se representan por medio de funciones
funciones. Las leyes se representan con ecuaciones, o sea, relaciones entre funciones. Si los cambios son locales, las ecuaciones son diferenciales. Si los cambios no son locales, las ecuaciones son integro diferenciales. Aquí está, ecuaciones, descripción matemático. Las ecuaciones son enunciados de ley, no leyes. Representan las leyes en nuestro lenguaje. Las ecuaciones, al ser proposiciones, pueden ser verdaderas o falsas, no así las leyes. Como diciendo que las ecuaciones pueden ser falsificadas, pero no las leyes. Las leyes no son matemáticas. Nuestros enunciados de ley lo son. La matemática no está en el mundo, sino en nuestra forma de referirnos al mundo y pensar en él. El mundo no es matemático, no es matemático. Nuestro pensamiento puede serlo, porque así es como describimos cosas en nuestra realidad por medio de matemáticas. Las leyes naturales son las relaciones globales entre las propiedades de las cosas. Un universo con cosas de diferentes propiedades tendría diferentes leyes, hipótesis metafísicas. Como que no. Aquí vamos otra vez. ¿Las leyes de las matemáticas son leyes naturales? No. Las leyes de las matemáticas son convenciones. Convenciones, constructos. Ni siquiera son universalmente válidas o aplican necesariamente en la realidad. Aquí, las leyes de la lógica y la matemática son reglas de lenguajes formales y no leyes naturales. Las leyes no son entidades con poder alguno sobre las cosas, sino el resultado de cómo las cosas efectivamente son. Ahora, hemos distinguido lo que es una teoría científica y una ley natural. La teoría científica debe explicar por qué sucede y cómo sucede en nuestra realidad, mientras que la ley natural describe lo que es y lo que hace en nuestra realidad. Espero que te haya gustado la información de este video. Las referencias están a continuación. Pues con esto los dejo hoy. Si te gustó mi video, por favor no se olvide a darme me gusta, dejar comentarios, suscribir y compartir en otras redes sociales. Además, si hay algo en contrario a la información de lo que he dicho en este video, por favor, hágamelo saber, porque me gustaría saber a better method.